Bienvenidos. Bienvenidos. No hay una palabra, o debe ser la palabra inclusión, de las más usadas, de las más enunciadas, pero de las más complicadas. ¿Cómo se incluye? Del mismo modo que si vos le das un protocolo o un tutorial o un manual a la vieja usanza, a un chico de matemáticas o de la materia que a ustedes se les ocurra, con la herramienta sola no alcanza. Si no acompañamos el proceso de inclusión, es un proceso fallido. Hay que andamiar, hay que acompañar, casi les diría, mano a mano muchas veces, para que esto se produzca. Hay una idea, me parece equivocada, acerca de que simplemente dando recursos, espontáneamente la gente se incluye. Y la complejidad es infinitamente mayor. Esta aventura de incluir, este desafío de generosidad, de cabeza, de estrategia, hoy nos lo van a contar ellos, que lo hacen ya hace mucho tiempo. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, Diego. Gracias a vos y a todo el equipo de APRESID por la invitación. Me gustaría que mejoren mi definición de inclusión. Yo les digo, incluir, fácil o difícil. Preséntese cada uno en un párrafo, diga que está al frente de qué organización y qué les parece esta idea de, bueno, dale, incluí. ¿Facundo? Bueno, soy Facundo Grayoa, soy cordobés. De chiquito tuve dos grandes bendiciones. Una fue trabajar en el campo, en las vacaciones, y la otra que empecé a hacer voluntariado. Y bueno, hace 25 años que tengo una organización que se llama FONBEC y nos dedicamos justamente, como decía Diego, a acompañar a los chicos. Bien. ¿Es fácil incluir? Como una primera mirada. Teniendo los medios se logra, pero bueno, hay que, como decías también, es un proceso muy artesanal, uno a uno. Así que, bueno, hay que tener la experiencia, la expertise y mucho territorio para conocer cada caso y ver en cada uno cómo hacer para meterlo en el sistema. Facundo, FONBEC, dame un ejemplo. Un chico o una chica, ¿de qué perfil? ¿Para qué? ¿Durante cuánto tiempo? Mostrame el proceso. Buenos estudiantes con dificultades económicas. Ese es nuestro target. A ellos ¿De primaria, apuntamos. Secundaria, ambos? Sí, de cualquier nivel educativo, primaria, secundaria, universidad y también no formal, algún curso de algún oficio. Y bueno, ellos los detectamos a través de voluntarios y después, una vez que está detectado, tratamos de conseguir un padrino que lo acompañe en sus estudios. Esto nace en el 99, si quieren después cuento un poco la historia. Y bueno, hay padrinos que hace 25 años que siguen siendo padrinos, porque bueno, esta experiencia les ha cambiado la vida y lo quieren seguir repitiendo, no se quieren bajar del sistema. ¿Un padrino o madrina es sponsoreo económico o me siento con vos a estudiar? Muy buena pregunta. La base es una colaboración económica que hablamos con Natalia, está en 35.000 pesos. Natalia tiene una organización bastante similar, 35.000 pesos por mes por estudiante. Eso es la base. Y después, si el padrino quiere, nosotros tratamos de que haya más colaboración, de que se junten, de que se conozcan. Incluso fomentamos nosotros también que si el padrino tiene una buena relación con el ahijado, siga por su cuenta, sin la organización de por medio. ¿Y para qué le sirve a la organización que ya se vayan ellos? Justamente incluir y para llegar a otros, si esa conexión ya funcionó, vamos con otros. Ya armaron un match que funciona
Efectivamente. Excelente. Natalia. Bueno, me presento. Mi nombre es Natalia Bruto. Soy directora ejecutiva de MINCAI, una asociación civil en donde nos dedicamos a acompañar trayectorias educativas de jóvenes de comunidades rurales. Trabajamos en Tucumán y en Catamarca y acompañamos a 80 jóvenes en el nivel secundario y a 21 este año que están haciendo estudios universitarios, terciarios u oficios. Y respondiendo a tu pregunta, incluir es un trabajo arduo que requiere mucha consistencia, mucha persistencia y también tolerancia a la frustración, hay que decirlo. Hay que ser muy tenaz, pero es muy hermoso cuando sucede. Vamos a volver a estas dos cuestiones que son fundamentales, que es la tolerancia a la frustración y después lo que inventamos que se llama RIE, retorno de inversión emocional. Cuando las cosas funcionan, todo hace sentido. Querido Lalo, que es un referente muy importante de La Matanza, que además es un distrito muy sensible y que necesita muchísima inclusión. Contanos tu trabajo, ¿desde cuándo, qué haces? Hace 19 años creamos una ONG que la hicimos sin darnos cuenta. Fue una reacción. Acá seguro hay gente que estuvo y reaccionó en el 2008, cuando se tomó la decisión de la famosa 125. Yo no creo que quienes hayan reaccionado en ese momento hayan visto lo que iban a provocar, que era prácticamente un cambio de época y un límite a un poder oscuro. Bueno, en los barrios pasa lo mismo, la gente reacciona frente a injusticias, necesidades, hay autoconvocados todo el tiempo, porque se cansan de esperar, no tienen expectativa de quienes gobiernan y reaccionan. Nosotros reaccionamos, yo vivo en un barrio de González Catán, es una de las dos localidades que siempre son noticias, ¿no?, por desastres sociales que tenemos, y no teníamos una plaza, no teníamos un jardín, no teníamos una sala de salud, no teníamos un club, no teníamos prácticamente nada, y reaccionamos y a lo largo de 19 años construimos todo eso, y eso provocó un efecto de replicación de mucha gente que estaba en las mismas condiciones, se nos acercaba cómo lo hicieron y nosotros lo íbamos haciendo. Y si vos te decidís hacer, te acompañamos. Y eso ha dado vida a una ONG que tiene su cara legal de ONG, tiene su personería jurídica, sus cuentas bancarias, pero al mismo tiempo es un gran movimiento vecinal. No hay socios, no hay afiliados, hay protagonistas. En cada barrio se produce una reacción, nace una nueva semilla y se desarrolla un nuevo grupo de vecinos que es parte de nuestra ONG. Bien, quiero preguntarles, hay un momento en la vida de las personas en donde algo pasa. Puede ser un proceso de incubación de algo que después uno toma una decisión y hace, o hay un hecho que aparece, que irrumpe y que a uno lo hace reflexionar acerca de tengo que hacer algo. ¿Cómo nace porque anatomía de cómo se fabrica una ONG o una entidad o algo para incluir? Que en general no tiene, cada uno de ustedes tiene familia, tiene una vida, tiene un trabajo, ya la vida tiene muchos partidos en simultáneo que uno juega. ¿Cómo es que ustedes abren un partido más? Bueno, en mi caso, yo decía, empecé a hacer voluntariado de chiquito y siempre notaba que vivía en dos mundos. El mundo del sábado, cuando iba a dar catequesis a un barrio de Córdoba, y el mundo entre semana. Y la verdad que me dolía, cuento un par de ejemplos. Un día un sábado después de la catequesis, llevo una pelota de fútbol y bueno, empiezo a hacer unos jueguitos ahí y llega gente y hacemos un partido de 11 contra 11. Entonces, bueno, jugamos todo muy bien. Cuando termina, le digo, che, qué linda cancha, ¿se juntan ustedes acá? No, no nos juntamos. ¿Por? No tenemos pelota. Y yo soy ingeniero mecánico, trabajaba en una empresa y tenía un conocido que se había ido de vacaciones 20 días al dique Los Molinos. Mi amigo es fanático del esquí acuático y gastaba 50 litros de nafta por día esquiando, así, a la mañana y a la tarde, ¿no? Entonces, ese mundo entre semana, 50 litros por día durante 20 días, y los chicos que no tenían pelota para jugar.
Bueno, así pasó el tiempo hasta que me reía porque Lalo dice que las ONG aparecen así sin querer. Me llegó un TDK, si hay alguno acá un poco de más edad. Eran unos de 90, de 120. De 90. ¿Había de 60? Sí, había de 60. Y bueno, me llegó un TDK con una conferencia de un colombiano que decía que si uno tenía empleados y quería que anden mal, tenía que hacer 3 cosas. Primero, que no supieran lo que tenían que hacer. Segundo, si hacían algo mal, retarlos. Y tercero, y para garantizar de que no funcionen, si hacían algo bien, no decirles nada. Bueno, yo me acababa de recibir, no tenía empleados, pero sí era el coordinador de la catequesis y con varios amigos, bueno, dábamos catequesis y la verdad que preparábamos las cosas más o menos. Y había una chica que se llamaba Daniela, que preparaba muy bien las clases, entonces yo me acordé del TDK y dije, le voy a llamar a Daniela y le voy a felicitar por lo bien que hace todo. Bueno, la llamo aparte, le digo, no, Daniela, te quería felicitar por lo bien que preparas las clases, llevaba unos pósteres así hechos con crayón. Me dice, bueno, te agradezco, pero te cuento que en mi casa está todo mal porque yo estoy estudiando periodismo y estoy por dejar la carrera, tengo que salir a trabajar. Somos varias hermanas. Bueno, la verdad que en ese momento no supe qué hacer. Y bueno, me volví un poco entristecido a mi casa. Y en esa semana, hablando del mundo entre semana, me junto con un amigo médico a tomar un café, que es un médico muy prestigioso, en Córdoba, y me dice una frase que me marcó. Dice, mira, che, lo mejor que hice en mi vida no fue lo que hice con la medicina, sino fue dar educación a una familia carenciada. Dice, ¿vos estás yendo a los barrios? Sí, le digo, estoy yendo a los barrios. ¿No conocí a alguien que pueda ayudar? Bueno, lo hago corto, pero le digo, sí, Daniela Pedraza se llama, estudia periodismo. Y me dice, ¿cuánto le hace falta por mes? 100 pesos en aquel momento. Y me dice, bueno, toma. Dáselos a Daniela y decirle que se lo voy a dar todos los meses hasta que se reciba. Bueno, sábado siguiente voy a la catequesis, la llamo aparte de Daniela y le digo, Daniela, sabes que este dinero te lo manda un amigo mío y es para tu facultad y lo vas a tener todos los meses hasta que te recibas. Bueno, ese fue un momento así como épico porque esta chica en ese momento no se veía mucho billete de 100 y que sea para ella de un desconocido y con la promesa de que iba a ser todos los meses, es como que su vida cambió. Y bueno, esa fue la primera beca. Y después... ¿Recordás la escena, la cara de ella? Ojo con ese momento, digamos, vamos a iluminar ese momento, pues ese es el momento del ríe. Dale. Sí, de hecho, bueno, esto fue hace 25 años, Daniela hoy está casada, bueno, una historia linda. Y justamente hace poco, yo viví en otros lados, fuera de Córdoba, hace poco estuve en esa capilla y estuve en el lugar apartado donde le dije eso. Esta chica, bueno, fue la primera becaria y después mi amigo médico me dijo, quiero tener otro más, y pasamos a ayudar a Carlitos Arredondo, que era un abanderado de la escuela primaria y estudiaba sobre la cama, su escritorio era la cama, porque no tenía, su casa era muy chiquita, eran 7 hermanos, y su escritorio en la cama. Bueno, así fuimos creciendo, y ahora tenemos 17 filiales en el país. Gracias a que tenemos filial en Bahía Blanca, yo estoy acá, porque Javier Irastorza, no sé si está por acá, bueno, nos invitó a este momento. Bueno, y cuento una anécdota curiosa. Yo soy fanático del esquí de agua, de muchos deportes, pero también del esquí de agua. Y una vez me llama Daniela Pedraza, la primer becaria, que se casó con un chico que tenía canteras. Una de esas canteras perforaron una napa y se hizo una laguna. Y en esa laguna hicieron una cancha de esquí que hubo un mundial. Así que un día me llamó Daniela y me dijo, che, si querés venir a esquiar, vení a mi campo. Era más de 100 pesos por mes, entonces. Bueno. En un rato vayan incubando esta respuesta. ¿Qué ganás vos ahí, en lo emocional? ¿Cómo se describe? ¿Por qué haces eso? No me lo contestes ahora, vamos a dar la vuelta. Contá, ¿quién quiere ser? Lalo, dale, contá más de la historia. ¿Cómo es agarrar? Yo quiero detenerme también en parte del proceso, porque
en la dinámica de la charla parece que es fácil y con final feliz garantizado. Esto es facilísimo. Con solo revolver, echar agua y revolver, ayudás. Bueno, hablemos de lo que planteaba Natalia, que es la tolerancia a la frustración. Ese momento de decís, che, estuve todo el día con esto, con lo otro, y no me agradecen, no me dicen nada. Estoy remando para quiero ser duro. Estoy remando para ellos y los remos los agarro los dos yo. Agarra un remo y no lo agarran. Dale. Mirá, lo que voy a contar también es una anécdota, no es... O sea, es un hecho que nos pasó y nos conmovió mucho. Ahora se van a dar cuenta por qué. Nosotros veníamos pidiendo que se haga una sala de salud en un barrio que tiene 100 manzanas. Un barrio de La Matanza son 100 manzanas. Y no tenía sala de salud. Peticionamos, presentamos firmas, fuimos a todo tipo de autoridades. No nos daban bolilla. Y las calles de ese barrio, que es el barrio donde vivo, son de tierra. Entonces, esas calles se vuelven pantano con varias lluvias y los camiones y el tránsito se hace intransitable por falta de mantenimiento, como los caminos rurales. Y un día, Marcela, que es la mamá de Leandrito con 6 meses necesitaba todo el tiempo algo de oxígeno. Porque en el contexto de esa humedad y de ese barro, más algún tema de alimentación, los problemas respiratorios son masivos, pero por suerte Leandro se iba a curar, pero necesitaba oxígeno. Y todo el tiempo salía corriendo a una sala de salud que estaba muy lejos a que le den oxígeno. Pero un día se le encajó el Renault 12. El Renault 12 es el auto que más tracciona en estos barrios, entonces es muy común. Y se encajó en la calle y no llegó y falleció Leandro con 6 meses. Nosotros nos indignamos. Y a lo que habíamos ido a pedir, fuimos a protestar. Tampoco nos dieron bolilla. Y al final decidimos construir nosotros nuestra propia sala. Y tenemos una sala hermosa de 9 consultorios, farmacia, garage para la ambulancia, porque soñamos que vamos a tener ambulancia también. El municipio no nos la habilita porque sería una sala de salud que ellos no pueden controlar políticamente. Entonces todo es así de difícil, pero en la reacción hay una gran oportunidad. Y la gente descubre haciendo lo valiosa que es. ¿No? Anoten esa frase, repetila, porque ahí está la clave. No todo se resuelve pensando. Hay cosas que se descubren, incluso de uno mismo, haciendo. Totalmente. Yo no sé si soy capaz o no. Lo descubro en el hacer. Exactamente, ¿no? Entonces, en estos barrios, en el contexto de extrema pobreza, vos nacés, te desarrollás, te casás y morís casi sin mudarte en ese mismo contexto. Entonces, eso tiene un impacto emocional muy grande que básicamente te mata la autoestima. Sin autoestima, sin sentirte valioso, sin sentirte ser, es muy difícil que creas merecer o que creas que vos podés tener la capacidad. Entonces, hay un bloqueo. Pero que después que reaccionaste y empezaste a hacer, descubrís que podías hacer. Eso empieza a reparar el autoestima. Y la educación, para mí, y creo que todos estamos de acuerdo, es la madre de las herramientas para la libertad. Sin embargo, cuando vos no tenés autoestima, no es más que otra herramienta, de la que vos no te sentís capaz de usar, como cualquier otra herramienta. Entonces, es muy importante hacer, pero no desde el lugar de papá, de padrino, sino tenés que esperar a que se produzca la reacción. Confiar en que la gente tiene el valor, el capital humano, igual que vos, y que va a llegar el momento en el que va a reaccionar, y en ese momento se produce la oportunidad de reconstruir a la persona, la comunidad, el tejido social y transformar todo eso. Natalia, a ver si en el trabajo que vos llevás adelante podés identificar un momento en donde hay un compás de espera
de parte tuya o de la gente que trabaja con vos frente a algo que no ocurre, que ustedes motorizan, que ustedes empujan y sin embargo eso que ustedes creen que tiene que suceder no sucede. ¿Podés darnos un ejemplo para contarle a quienes nos están escuchando qué les pasa internamente a ustedes? ¿Qué es la frustración, los para qué sentido tiene? Quizás la propia familia de ustedes diciendo, nos está sacando tiempo familiar a nosotros para algo que ves que está frustrado, ¿por qué seguís con eso? ¿Podés identificar un momento de estas características? Sí, te diría que varios. Quizás uno de muy pequeña puedo identificar. Un dato no menor es que Mincay existe con anterioridad a que yo me sumé al equipo y surge a partir de un sentir de frustración, de cierta desigualdad, en donde justamente un grupo de jóvenes de escuelas secundarias que viajaba anualmente en el marco del colegio al que asistían a Tucumán, empieza a darse cuenta que cuando ellos están terminando su secundario, empiezan a soñar con qué carrera van a hacer, qué van a seguir, y los amigos a los que habían ido conociendo a lo largo de los años en Tucumán no estaban pero ni de cerca en esa charla, ¿no? Estaban pensando en qué cosechas se podían sumar, en qué campo ayudar, cómo colaborar con su familia para que lleguen más o menos a cubrir algunas cosas básicas. Y a partir de esa frustración de decir, vos sos un joven igual que yo, de la misma edad y deberías tener la misma oportunidad de acceso al estudio que yo voy a tener, es desde esa frustración, desde esa sensación de impotencia que surge Mincay. Digo que también puedo ubicar, cierro la idea anterior, surge Mincay para poder brindar oportunidades a esos jóvenes para que no tengan que elegir entre ir a la cosecha y que eso significa el cierre o la clausura de su oportunidad de terminar sus estudios secundarios o, por qué no, ir más allá, sino que al revés puedan contar con una beca y con acompañamiento, como bien contaban desde otras experiencias Lalo y Facundo, para poder transitar la escolaridad, ¿no? Y digo que también en mi historia personal lo puedo encontrar porque yo vengo de una familia humilde, pero muy trabajadora y creyendo en la educación como valor de progreso, de cambio y demás. Mi papá había venido del campo, era el mayor de de 4 hermanos con 13 años, había perdido a su papá, así que era todo un desafío, él no logró terminar su secundario y aquí en Buenos Aires se dedicó a la panadería y mi mamá era docente de una escuela muy humilde. Y todos los sábados, me acuerdo que a mí me molestaba mucho que en el patio de mi casa se juntaban los diarios para reunir recursos para la cooperadora de la escuela. Y era, porque yo tengo que resignar lugar de juego en el patio de casa para que haya diarios para algo que no entendía, ¿no? Entonces, con el tiempo y en la medida que uno va creciendo y va entendiendo que uno tuvo acceso a oportunidades que otros no, te vas dando cuenta cómo eso que en algún momento te enojó, significó una pérdida, entre muchas comillas, personal, en realidad era una manera de educar desde el ejemplo, ¿no? Entonces, yo hoy por hoy siempre digo que uno nunca estudia solo, uno estudia, quizás sí, está solo frente a un libro o frente a dar un examen delante de un profesor, pero uno estudia con una red enorme que a veces es más visible o a veces menos, en ocasiones se llamará von Beck, a veces Mincay, a veces serán mamá y papá que pueden estar impulsándote desde ahí, pero en general cuando uno logra un título universitario, como es mi caso, es el fruto del trabajo muy invisible de muchas personas, ¿no? Entonces sí, momentos de enojo y de frustración, muchos, porque quizás soy un poco egoísta. Cuando yo era chica no entendía por qué todos los alumnos se le pegaban tanto a mi mamá, que era maestra en la misma escuela a la cual yo iba. Y claro, venían de familias. ¿Y cuál era el secreto de tu mamá? Mi mamá siempre pudo ver a los niños no desde las carencias, sino un poco, como decía Lalo, desde las oportunidades, ¿no? O sea, que alguien nazca o crezca en un lugar que tiene ciertos condicionantes no necesariamente determina a dónde puede llegar una persona, ¿no? Hoy en Mincay, para que ustedes tengan una idea a qué me refiero, nosotros trabajamos con los chicos que entendemos están en el borde del sistema de caerse, a punto de caérsenos de las comunidades rurales, ¿no? Esos chicos que tienen mayor riesgo de repitencia, de abandono escolar, porque las escuelas nos dicen, mira, me llama la atención el caso de este joven o de esta joven, y nosotros, bueno, los conocemos, los becamos, los acompañamos. Y el año pasado, por ejemplo, 2 de esas chicas y chicos fueron abanderados, 2 escoltas y uno mejor promedio. Entonces, cuando entendemos que realmente
que alguien te brinde una oportunidad puede ser lo que estabas necesitando para vos poder brillar, te das cuenta de que en realidad el contexto en el cual crecemos nada dice de aquello a lo que soñamos o aspiramos, ¿no? El verano pasado, no, el anterior, cuando estuve en las comunidades en una de Catamarca, charlaba con la mamá de Juan José, que me decía, bueno, yo quiero que estudien mis hijos para ser alguien, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero tus hijos ya son alguien. Lo que hay que buscar es cómo hacerse de esa oportunidad que les está faltando, ¿no? Entonces, creo que Lalo lo reflejaba muy bien cuando decía, bueno, no se trata de como de estar, como decías, no se trata como de estar por delante o algo así, sino estar a la par, ¿no? O sea, darle el lugar de protagonismo a la persona. Y eso es lo que creo que cada uno desde la organización en la que está trata de hacer. Yo, si querés, te cuento la anécdota. Cuando construíamos la sala de salud, hicimos asambleas. Repartimos folleto y convocamos, no estaba el WhatsApp todavía, me parece. Y entre paréntesis te cuento que hay muchos vecinos paraguayos, entonces yo cometí el error de hacer un folleto en guaraní, pensando que por hacérselo en guaraní iba a ser más convocante, y vinieron muchos, pero vinieron enojados porque el guaraní estaba muy mal escrito. Después que sorteamos esa dificultad en esas asambleas, decidimos las prioridades. En las prioridades nunca apareció la educación. Los 5 primeros proyectos, ninguno era de educación. Y el desafío es si vas vos adelante con tu verdad o si acompañás la verdad que sale de ahí. Muchas veces el que va a ayudar va a dirigir, a enseñar. Y en realidad tenés que ir a aprender, porque ahí hay una riqueza muy importante. Nosotros empezamos porque la prioridad era la sala de salud, les conté por qué. Pero después hicimos una plaza, después hicimos el polideportivo. Y al correr de los años hicimos la escuela secundaria para adultos, la primaria para adultos y tenemos un montón de cursos de oficio. O sea, la educación llegó a ser el tema, pero después que respetamos el proceso que tiene la gente. Y cuando convocábamos para trabajar para la sala de salud, lo hacíamos voluntariamente. Entonces, sábados y domingos venían unos u otros que laburaban durante toda la semana. Y había veces que yo siempre primero. Estaba ahí tempranito, preparaba todas las herramientas, todo para los albañiles que iban a venir. Y a veces eran las 10, 11 de la mañana y yo seguía esperando a ver si venía alguien. Y al final me volví a mi casa, esa jornada fracasaba y mi señora me decía que yo estaba en pedo, que esa organización era yo y nadie más, que dejara de boludear con eso. ¿No te das cuenta, Lalo, que sos vos solo? No hay ninguna organización. Exactamente. Es una película. Y hoy esa organización tiene decenas de sedes y miles de integrantes y trayectoria y anda solita. Yo ya casi no estoy tan presente. Pero muchas veces la frustración es durísima. Pero como en definitiva vos salís ganando, uno sale ganando porque crecemos haciendo eso. Nosotros también alimentamos nuestro ego sano de sentirnos útiles. Me parece que al final eso es lo que te hace perseverar. Bueno, ahí tocaste un tema que está buenísimo, que es no tengamos miedo de decir, sí, genera ego, genera bienestar. Digamos, el ego tiene peor prensa que la autoestima, si vos querés. Bueno, ¿cómo dijiste, Lalo? Ego positivo, ¿cómo lo bautizaste? Yo no me acuerdo. Bueno, era tantas genialidades que no las recuerda. Pero tiene que ver con eso. Por eso, porque... Sano. Sí, ego sano. No se entiende bien qué ganan ustedes tres con todo esto. Contagien como pastores a los fieles. ¿Qué es lo bueno de quitarle tiempo a la familia, al trabajo con retorno monetario claro y del 1 al 5 del trabajo habitual? ¿Qué están ganando ustedes acá? No se entiende bien. Yo, si quieren, cuento una historia de Mincay para que se entienda qué es lo que gano yo. Más allá de la satisfacción a diario que sucede y no solo uno lidia con la frustración y demás, hace 2 años conocí la historia de Sabrina. Es una chica que, si yo digo 14 kilómetros en distancias rurales, ustedes saben que no es mucho recorrido. Ahora, si yo les digo que es una chica que hacía todos los días 14 kilómetros desde donde vivía hasta la parada del colectivo para ir a estudiar a la facultad, para
para volver después los 11 kilómetros después de cursar, los 14 kilómetros después de cursar, y lo hacía todos los días para poder estudiar su profesorado de lengua y literatura, cobra otro color esa distancia. El año pasado tuve la oportunidad no solo de verla a Sabrina, sino de verla recibirse y obtener su licenciatura. Ella no solo es la primera generación de su familia que pudo terminar el secundario, sino que es la primera en recibirse con un título de educación superior. Y la invitamos a sumarse como tutora a Mincay para que pueda justamente acompañar a otros jóvenes, porque esos 14 kilómetros eran duros, ¿no? Y se aprende mucho también en esa parte reflexiva. Y ella decía, yo quiero sumarme para poder acompañar a otros como ustedes me acompañaron a mí, ¿no? Porque realmente la educación es la vía para transformar. Yo soy una convencida de que si no hubiera tenido esta oportunidad de estudiar, probablemente no hubiera tenido ninguna otra. Y esta que yo tuve no tiene que ser la única, tiene que ser el inicio para que otros jóvenes que viven en mi comunidad se den cuenta de que con dedicación y esfuerzo también pueden lograr aquello que quieren. Decime si eso no es retorno emocional. Sí, claro, claro. Facundo. Bueno, nosotros también siempre tenemos mucho retorno. De hecho, en la organización hoy somos 300, hay 300 voluntarios. Yo fui voluntario 10 años, ahora ya no. Ya voy a contar por qué. Y 300 voluntarios y somos 15 personas que tenemos sueldo y 6 de ellos son ex becarios. Eso es muy hermoso porque, bueno, estos chicos han vivido como becarios y ahora están del otro lado, entonces entienden mucho y tienen una gran empatía con los chicos. Yo fui voluntario 10 años, decía, hasta que un día un padrino, que en ese momento tenía 14 empresas y tenía 14 becarios, y Belén era una becaria de él personalmente, me cita un día para tomar un café y me cuenta lo siguiente, que era mayo de 2008, le había llegado la libreta de calificaciones y estaba por quedar libre Belén. Entonces, que estaba acostumbrado a sortear cualquier obstáculo, se llegó lo de Belén y le dijo, Belén, ¿qué pasa? Que no vas a la escuela. Y entonces Belén le dijo, no es que no voy, llego tarde. Entonces él le dijo, bueno, llega temprano, no es tan complicado. Y entonces Belén le dijo, no, lo que pasa es que yo voy a la tarde a la escuela, a la mañana va una vecina que no tiene zapatillas, entonces yo todos los días le presto mis zapatillas y al mediodía tengo que esperar que mi vecina llegue para yo ponerme las zapatillas y salir. Si mi vecina llega tarde, bueno, yo llego tarde a la escuela y me ponen media falta. Esto me lo cuenta al día siguiente este empresario y me dijo, claro, en ese momento, como decía Diego, yo le sacaba tiempo a la familia y a otras cosas para dedicarme a esto, que era, había 100 becarios en ese momento y era todo así como gestión de voluntarios. Entonces me dice, che, quiero que esto crezca. Y yo la verdad que estaba trabajando en una empresa que era distribuidora eléctrica, que vendía material de segunda, precio como si fuera de primera, no entregaba nunca y pago contado. Me estaba muriendo. Así que le dije, bueno, si me dedico a esto, va a crecer. Me jugué. Y el tipo me dijo, ¿cuánto querés ganar y cuándo querés empezar? Las dos preguntas juntas me hizo. Así que bueno, cerramos el número que yo estaba ganando en otro trabajo y tuve la suerte de, en el 2008, pasar a trabajar en esto, que es mi Ikigai. No sé si conocen ese concepto japonés. Repetilo. Ikigai. Es donde se mezcla lo que el mundo necesita, lo que a uno le sale bien, lo que a uno le gusta hacer y lo que el mundo está dispuesto a pagarte para que vos hagas. Esos 4 círculos se juntan en un sweet spot, podríamos decir, y ese es mi trabajo desde el 2008. Así que bueno, la verdad que el retorno emocional es total. En realidad, yo hice 10 años de voluntario antes de empezar con esto y justamente lo que decía Diego, yo veía que ponía mucho esfuerzo y el receptor no lo ponía y eso me bajoneaba tremendamente, así que fui cambiando como de voluntariado hasta llegar a lo que hago ahora, que justamente una coordinadora de Mendoza se le ocurrió hacer un botecito, un bote remo, en el que el padrino tiene un remo y en el que el becario tiene otro remo. Eso es muy lindo en este tipo de organizaciones porque el receptor es muy activo. Es más, diría que es más activo que el que colabora. Así que bueno, eso hace muy sinérgico el proyecto.
y por lo tanto emocionalmente con mucho valor. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Que es el dador y el receptor. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Todo el mundo puede ser receptor? ¿Hay condiciones para que alguien reciba? Buena Porque pregunta. también se habló mucho de el proceso que cuando vos implantás un sistema de provisión de algo y lo perpetuás, atrofiás. No vamos a, Lalo, ¿qué te voy a contar a vos de lo de las ayudas sociales y generaciones que no trabajan, etcétera, el asistencialismo? Eso queda como la versión extrema. ¿Cuál es la contraprestación actitudinal o conductual mínima para que ese o esa sigan en el programa? Porque si no, también hay una cosa de que ella hace, él no y los dos reciben. Y el que hace dice, ¿por qué yo hago lo mismo y recibo igual? No sé si eso pasa en las organizaciones de ustedes. Sí, en nuestro caso, y también acá con el de Natalia, nuestros chicos, nuestros receptores ponen más esfuerzo que el que pone el donante. Entonces eso hace, como decía, una gran sinergia. Nosotros nos gustaría ayudar a todos los estudiantes, pero como el padrino también, como me ha pasado, che, ¿qué pasa con la beca que yo estoy poniendo? ¿No se está esforzando el pibe? Entonces, para que no llegara a esa situación, nosotros buscamos chicos que se esfuerzan, que ponen lo mejor de sí en sus estudios y en su vida, y a esos le damos como ese premio. Una vez que lleguemos a todos esos chicos que se esfuerzan, nos gustaría ayudar a los que no se esfuerzan tanto, pero bueno, estamos en eso. Bueno, está muy bien, Lalo. Te cuento el ejemplo con los cursos de oficio. Nosotros hemos hecho ya varios ejercicios de armar talleres, capacitaciones de oficio, y ahora estamos iniciando uno más con 100 talleres de oficio, ¿no? Todo es grande, ¿viste? En la matanza todo... 100. 100. Y todo es grande, pero es chico, ¿no? Bueno, y los talleres de oficio tienen dos líneas de laburo. Una es la que hace la formación dura, o sea, aprenderte el oficio, la técnica, la herramienta que hace al oficio. Pero tiene un segundo módulo que tiene que ver con el capital humano, es decir, lo actitudinal, le llaman habilidades blandas, ¿no? Es que la persona, mientras está en ese proceso de capacitación, se adapte a la responsabilidad horaria, a la disciplina de grupo, a cuestiones actitudinales, para que cuando salga con los conocimientos técnicos también tenga la capacidad de la cultura del trabajo o la conducta para un equipo productivo mínimo. Cuando termina la capacitación, todos se llevan su certificación, pero también todos se llevan su calificación. En la etapa que sigue, que es cuando salimos a pescar oportunidades, cuando nos piden recomendar gente o cuando empieza el proceso de tratar de impulsarlo a la inclusión laboral, se hace con las prioridades de acuerdo a la calificación. Cuando aparece algún mango para promover microemprendimientos, algunas de las personas que se capacitan acceden de acuerdo a esa calificación. O sea, si ayudamos a un merendero, a un club, nosotros aportaremos un 10% del recurso económico. Como mucho, aportamos nuestras redes, nuestro saber hacer, pero el 90% lo tiene que resolver ese grupo de vecinos. Si ayudamos a construir algo, una plaza o algo en alguno de estos barrios, parecemos el municipio, ¿no? Porque hacemos todo lo que debería hacer el municipio. Nosotros no costeamos el 100%, y si conseguimos un recurso, la condición es que la construcción la hacen los vecinos. Entonces, todo tiene un nivel de poner de tu parte, porque eso es lo que te va a transformar a vos, te va a hacer tomar conciencia de lo que vales, va a transformar tu comunidad. Es simplemente eso, es decir, ustedes valen, no los vamos a tratar como que sean menos, tienen que hacer su parte. Natalia. A nosotros también un poco nos pasa que, como todas las organizaciones, tenemos una sábana corta, ¿no? O sea, nos encantaría becar más chicos, pero a veces cuando uno tiene recursos limitados tiene que entender muy bien cómo los asigna. Tenemos un proceso de selección, como casi todas las organizaciones,
Y nuestros requisitos para permanecer en los programas son básicamente 2 y son innegociables. El primero es, si te becamos, a la escuela se va o se va. no hay vuelta. Y desde el programa de becas secundarias hacemos los días sábados tutorías en donde trabajamos habilidades socioemocionales. Porque muchas veces lo que les falta a los chicos es la posibilidad de reflexionar o pensar más críticamente sobre lo que quieren, lo que necesitan, porque no deseen hacerlo, sino porque tal vez en casa no está el ejercicio de eso, y eso se vuelve un factor fundamental que a veces traba o dificulta la escolaridad. Así que esos son nuestros innegociables. Afortunadamente para nosotros hacemos autoevaluaciones y en los últimos años viene dando que la actividad que más disfrutan los chicos es trabajar las habilidades emocionales. Y una vez, debo decir que nos sorprendió que en el marco de los talleres de orientación vocacional que hacemos con toda la matrícula de los 5º y 6º años en las escuelas secundarias, muchos chicos respondieron que no les gustaba para nada el taller de orientación vocacional o hablar sobre su futuro. Y cuando dijimos, acá hay algo, a ver qué pasa, rascamos un poquito. Y claro, entendimos escuchándolos que generaba tanta angustia pensar en el futuro en donde no tenían ciertas cosas garantizadas, no sabían de qué futuro les podíamos hablar o de qué futuro les hablábamos, ¿no? Si la mayor parte de la familia tenía que trabajar solo en la cosecha y tal vez de manera muy, muy precaria en algunos casos para poder sostenerse, nosotros le hablábamos de carreras universitarias o de cosas que les sonaban muy ajenas, muy lejanas. Entonces le dimos una vuelta a la actividad con los tutores y tutoras y realmente hoy por hoy no solo los chicos entienden que hay una posibilidad de futuro esperándolos en las provincias donde están, sino que ahora, por ejemplo, esta semana uno de los grupos de becados está yendo, que la UNT, la Universidad Nacional de Tucumán, es una expo para que conozcan las carreras, están yendo a conocer la universidad que les queda a 1 o 2 colectivos de distancia para que vean que esas oportunidades están ahí, no están tan lejos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, hay que tener criterios porque si no es difícil, porque a unos sí y a otros no, y en la responsabilidad que tenemos las organizaciones de ser ecuánimes, justos y equitativos, va un poco eso. Pero bueno, ojalá podamos seguir creciendo para seguir ofreciendo más oportunidades. Me gustaría escuchar alguna pregunta de ustedes o comentario. Me gustaría abrir. ¿Les parece a ustedes? Simplemente con que levanten una mano, tendrán un micrófono o... Sí, ahí está. Ya que estamos en el evento de APRESID, me gustaría alguna vinculación entre las cuestiones de la marginalidad en los conurbanos, Córdoba, Buenos Aires, y la cuestión que nos anima a nosotros, la fotosíntesis, la bioeconomía, la posibilidad de generar bienestar, recursos. Están un poco divorciadas. Se asocia la bioeconomía con la pampa húmeda y no se la asocia con los conurbanos. Y eso es ignorancia. Me gustaría que discutamos un poquito ese asunto. ¿Alguien? ¿Eres primero? Sí. Parte de lo que a mí me alimenta el ego, hablábamos de... Vuelvo. Es que en este camino de pararnos, de caminar en la matanza, nosotros durante estos años fuimos siendo parte de segundos o terceros procesos, entre ellos lo que le ha pasado al país. Y una de las cosas que le pasó al país es la 125 famosa, ¿no? Y nosotros en ese momento veíamos que le querían sacar más plata a la gente del campo, supuestamente en nombre de los pobres, esa plata ahí no llegaba, entonces nos sumamos del lado del campo. Y en ese momento conocí a gente valiosa como Mariano, que es quien acaba de preguntar, a Pedro Viñó, que está sentado ahí adelante, y empezamos a integrarnos. Ya voy al punto, Mariano, quiero aprovechar para destacar esto. Y ahí ahora está sentado Leonel y Pedro. Leonel es un joven formado de nuestra organización de la localidad de La Ferrere, una de las localidades más pobres de La Matanza. Y Pedro, ya saben quién es Pedro Viñó, es hoy como un hermano de la vida para mí. Y verlos ahí, a los dos juntos, es la síntesis de cómo, además de transformar la realidad de La Matanza, somos parte de un proceso de integración que va en el camino contrario al resentimiento social. Y solamente usando como excusa lo que hacemos en La Matanza. Entonces, todo eso a mí me alimenta el ego. ¿Y qué aprendí? Además de que nos usan divididos.
el potencial del campo, primero. El campo es un universo enorme, de la zona núcleo. Y dentro de la zona núcleo resulta que está Buenos Aires. ¿Y qué aprendí más recientemente? Que el conurbano no es el fondo de la capital. El conurbano es la entrada al interior productivo de la provincia de Buenos Aires. Hay que dejar de mirar así. Y Mariano, por ejemplo... Explica un poco más, porque ahí es exactamente la mirada opuesta a la que está instalada. Sí. El conurbano no es lo que va quedando cuando va bajando la escala en todo sentido de la ciudad de Buenos Aires, sino la puerta de entrada al interior productivo. ¿Por qué lo estás pensando así? Porque nosotros tenemos en el tercer cordón del conurbano, el conurbano tiene 3 cordones, el tercer cordón termina en la Ruta 6, que va desde La Plata hasta Campana, y de ahí hacia el conurbano, o de ahí hacia el interior, todo es rural. Nosotros tenemos ahí una región periurbana, rural, que es vecina de las casas urbanas del conurbano, que perfectamente podría ser tan motor para el conurbano como lo es la zona núcleo para Argentina. Perfectamente esa región periurbana, con una mirada de desarrollo, de promover la libertad y no la dependencia, podría ser la primera propuesta para transformar a ese nudo que es el conurbano. Entonces, lo que pregunta Mariano, yo lo aprendí, entre otros, de él, lo aprendí de animarme, de romper prejuicios, de acercarme al que nada tenía que ver en su historia conmigo, de animarme a ir al otro lado y de gente que se animó a venir de este otro lado, de la integración social. Entonces, para mí, Mariano, ahí tenemos la gran oportunidad de liberar a los rehenes que viven hacinados en el conurbano sin oportunidades, dependientes de la dádiva, del padrinazgo político, y una y otra vez usados en contra del proyecto del país. Entonces, lo que hagamos ahí tiene muchísimo impacto. No quiero competir con mis pares. Pongan una ficha en todos lados si pueden. Pero particularmente todos sabemos que ese conurbano es una gran trampa para los que viven allá adentro, pero también para el resto de los argentinos, porque ahí está el 35% de los votos. Lamentablemente así funciona su lógica. Así que eso también me alimenta el ego. Y la última frustración es que yo, después de muchos años que no quería ser parte de la política, incluso alguna vez ni fui a votar, lo digo con vergüenza, pero estaba tan enojado que no fui a votar, terminé el año pasado siendo el candidato a intendente que enfrentó a Espinosa, ¿no? Y ahí tuve mi última frustración, porque no ganamos, y porque se dividieron los votos, y porque teníamos la oportunidad ahí, simplemente teníamos que ser capaces de ver que la matanza es prioridad y unirnos. Pero ya la procesé, no te voy a negar que me pegó durísimo. Bueno, no solo a vos, toda la provincia de Buenos Aires fue a votar dividida en la oposición, Lalo. Es mi última frustración. Bueno, pero es así. Bien, más preguntas del público. Le quiero hacer una pregunta a Lalo. ¿Qué te dijo tu mujer cuando tuviste semejante frustración, la última? Porque Sabrina se llama. Dijo Sabrina y ya me conmoví. Ay. Tuvo que suspirar, me mata. No, en serio, me ha golpeado mucho. Yo lo tomo con mucho... Siento que es mi misión. Entonces, mi señora y mi familia se exponen conmigo. Y últimamente, no sé si se enteraron, pero he sido denunciante del intendente a partir de la causa de abuso que él tiene. Yo presenté una denuncia más en un fuero penal. No es tan fácil todo eso. Entonces, el camino de exponer tanto a la familia, y además de restarle el tiempo y todo, que toda la actividad demanda. Ella, al contrario. Nosotros perdimos a mi hijo mayor hace 9 años. Falleció en un accidente en casa. Se electrocutó en el patio. Y mi hijo mayor actual, o sea, el segundo de él, Emiliano, el día de las elecciones, la noche anterior me dijo que había soñado con su hermano y que le había dicho que yo ya había ganado.
Y no entendía yo en ese momento, aparte en plena batalla, vos estás con un solo objetivo. Entonces mi señora, cuando pasó lo que pasó, me dijo, vos ya agarró de ahí y me fortalece desde ahí, que ya habíamos ganado, porque empezamos en un barrio porque no teníamos nada. Y hicimos todo ese camino y le hemos aportado tanto a tantos y hemos visto tantas cosas buenas que todo eso es ganancia. Lo que pasa es que cuando vos vivís esa tensión te frustra mucho. Así que ella me apoyó. Igual todos los días me dice a qué hora vengo, por qué tardo tanto. Llevamos 30 años de casados y ella me sigue reclamando como cuando éramos novios, digamos. Pero sigo esperando a los albañiles. Pero que son las 10 de la noche, Lalo. Exactamente, sí, así es. Bien. Tenemos más preguntas, seguramente. A ver. Si alguien tiene ahí está, ahí apareció una pregunta. Hola, buen día. Quería saber cómo trabajan con el entorno familiar, porque me parece que ese es un pilar fundamental también que a veces acompaña y a veces no tanto, no porque no quieran, sino porque no tienen los recursos o las herramientas. Bueno, si quieren cuento yo lo que hacemos desde Mincay, pero por ahí cada organización trabaja de una manera distinta. Gracias por la pregunta. En Mincay lo que hacemos es trabajar muy de cerca con las familias, no solo con los chicos, sino también con las escuelas y con las familias, porque entendemos que todos somos actores de la comunidad educativa. Particularmente las familias a las que pertenecen los chicos a los que acompañamos son familias muy humildes y con en general niveles muy bajos de educación. Entonces, la falta de acompañamiento no es porque no deseen que los chicos estudien, sino porque, como les contaba antes, no necesariamente transitaron ese paso por la secundaria o por un estudio superior, entonces no siempre saben cómo acompañar a los jóvenes. Lo que hacemos nosotros son talleres con las familias, en donde lo que trabajamos es que a veces la frustración de los padres, las madres o quien esté cuidando pasa más por no lo puedo ayudar con tal contenido de la materia, y nosotros explicamos que tal vez su rol como mamá o papá no sea explicarle ese contenido que no tienen por qué saber, pero sí tal vez no recargarlo de tareas domésticas o familiares o hogareñas. Por ahí sí les pueden liberar tiempo de cuidado de hermanos más chiquitos o de ocuparse parte del tiempo en la huerta o de la cría de animales. Por ahí es una forma en la que la familia, sin darse cuenta, ayuda un montón a ese joven para que tenga energía y tiempo disponible para dedicarle a estudiar. También, justo como nosotros trabajamos con jóvenes y adolescentes, para los papás muchas veces o las mamás es un desafío porque no dejan de ser adolescentes, por más que sean de entornos rurales y tal vez tengan diferentes las complejidades a las que hay en los conurbanos de las ciudades y demás, no dejan de ser jóvenes que están atravesando un momento muy particular de su vida. Así que también trabajamos con algunas psicólogas en donde puedan ir acompañando sobre cómo hacer más fluida la comunicación con los jóvenes, porque no deja de ser un momento muy importante tanto para los adultos como para los adolescentes. Y bueno, y para finalizar, digo, nunca hay una estrategia igual a la otra. Muchas veces nos encontramos con entornos o situaciones muy complejas y hay que pensar para ese joven, para esa familia, qué puede resultar. Y a veces lidiamos con la frustración, intentamos una cosa, intentamos otra, a veces algunas resulta, otras no, pero seguimos probando. Hola, sí, adhiero totalmente a lo que dice Natalia, agrego una curiosidad, y es que en esto de orientación vocacional que le damos a los chicos, bueno, nosotros, si bien llevamos 25 años, vamos aprendiendo siempre con el hacer. En Mendoza, el último curso de orientación vocacional, el primer taller, se lo dimos a los padres antes que a los chicos. Porque, bueno, los chicos por ahí, como contaba Natalia, están interesados, les queda lejos, pero muchas veces a los padres les queda más lejos todavía, y también para que se den cuenta lo que se le va a venir si el hijo empieza a estudiar un nivel terciario o universitario. Así que, bueno, sí, el apoyo a la familia, de las familias y hacia las familias es clave en este trayecto educativo de los hijos. ¿Puedo sumar algo más, Diego? Sí, estamos en
Minutitos finales. Perfecto, solamente un ejemplo para que se entienda el grado de involucramiento que tienen las familias con las que trabajamos también en Mincay. El año pasado fue muy famosa la nota de uno de nuestros becados, de Humberto, porque él tuvo que mudarse del cerro donde vivía a el pueblo que está en la base del cerro para poder hacer la secundaria, porque en el cerro cerraba el secundario y o no estudiaba ese nivel o se mudaba al pueblo abajo, que queda a 2 horas y media de su vida, ¿no? Entonces digo, Alejandra, la mamá, bajaba todas las semanas, porque se dedica a criar cabras en el cerro, bajaba todas las semanas para ver cómo estaba Humberto, que se había ubicado con sus hermanas en la casa, veía cómo estaba, le dejaba algunos alimentos y volvía a subir las 2 horas y media a pie de vuelta al cerro. Digo, hay familias que están mucho más involucradas incluso que la que mi mamá podría haber hecho en su momento, ¿no? Entonces digo, en nuestro caso los desafíos tienen que ver con otro tipo de cosas, no tanto con que la familia no quiera ser parte de la escena. Señor, usted tiene la última bola de la noche. ¿Quiere hacerlo a capela? ¿Puedo sacar una conclusión? A ver si estoy en lo cierto. Sí. La inclusión la hemos escuchado como un objetivo muchísimos años, desde arriba hacia abajo. ¿Ustedes están planteando que la inclusión es una construcción colectiva? 100% de acuerdo. Creo que ninguno lo podría haber dicho mejor. Señor, usted ganó. Usted ha ganado. Bueno, cerramos. Ahora se animan todos, cuando siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Media pregunta, señora, vamos. La inclusión es colectiva y trabajar en red. Red. Y cuando uno tiene un tema de educación, es la educación. Pero si esa familia tiene un tema laboral, hay ONGs que trabajan en lo laboral, de inserción, y creo que hacer esa sinergia, porque solos no podemos. El foco que tenga cada uno. Sumar eso nada más. Contesten con medio párrafo, no hagan Fidel Castro. Yo solo quiero agregar que la inclusión no debería estar circunscripta a incluir según el estrato social, o sea, a los pobres. Hay un montón de gente que tiene su vida resuelta y está afuera, no se siente útil y sabe que vale y no sabe en qué poner ese valor. O sea, la inclusión es un ida y vuelta. No es un tema de meter a los pobres adentro del sistema, seamos parte de un proceso de transformación. Y ser parte puede ser poniendo un mango, puede poniendo tiempo, poniendo redes de contacto, conocimientos. No, la inclusión no es caridad, la inclusión es un proceso de reconstrucción del tejido social. Y en este caso combate el resentimiento social, que es la grieta más importante que tenemos los argentinos. Es clave. Digamos, la arcilla de la grieta es el resentimiento. Ahí está la clave. Bueno, creo que nos quedamos con un montón de conceptos muy valiosos y muy potentes desde el punto de vista conceptual. Les agradezco mucho a los tres. Obviamente, si ustedes no van a aplaudir, ¿qué van a hacer? Señor. Muchas gracias, Diego, Natalia, Eduardo, Facundo. Gracias por la presencia, por el cierre de este espacio Covadis en este congreso. Y a ustedes también, muchísimas gracias por la presencia. Estamos terminando la actividad en la sala Singenta, es la última actividad del día y del congreso. El acto de cierre sigue, pueden acercarse en la sala Nueva Amarok Volkswagen. Muchas gracias, muy amable, buen día. ¿No había alguna palabra institucional? Ahí llegó, ahí no lo está. habíamos visto. Adelante, Tomás Ostergel, vicepresidente de APRESID. La verdad que no iba a dar palabras institucionales porque fue tan fuerte lo que escuchamos que prefería no pasar. 160 charlas en este congreso, 155 no las pude ver y la primera que voy a ver va a ser esta de vuelta. Así que muchas gracias a ustedes. El Covadis lleva 16 años de 32 congresos de APRESID, van 16 ya con este tipo de charlas. Creo que aunque no seamos tantos los que estamos acá, nos vamos recontra convencidos que esto sigue y que bueno, cada granito de arena que podamos poner cada uno individualmente y todos como institución vamos a hacerlo
lo que esté humanamente a nuestro poquito alcance. Así que gracias de nuevo y nos vamos a ver.